índices no agrupados, llamados también non-cluster o índices lógicos. Usando nuestra base de datos de ejemplo instituto, que ya la instalamos anteriormente, vamos a verificar si tiene índices utilizando el procedimiento almacenado spHelindex sobre la tabla alumno. La verificación nos muestra que hay un índice físico que fue creado por nosotros al principio y un índice lógico que se creó cuando creamos la clave primaria. Vamos a verificar cómo se encuentra la tabla alumno, haciendo una consulta a la tabla alumno en primer lugar, y observamos que actualmente se encuentran los 32 registros que teníamos anteriormente. Ahora, vamos a verificar una consulta ordenada por el campo APAlumno utilizando la cláusula OrderBy. Pero antes de ejecutarla, vamos a verificar el plan de ejecución estimado del motor de base de datos. Este es el resultado que se muestra. Como se observa, mucha parte del proceso de la ordenación de la consulta lo consume un proceso llamado sort. Este proceso hace movimientos de los registros en forma temporal y es muy costoso y demora bastante. A continuación, ahora vamos a crear un índice lógico sobre la tabla alumno en el campo APAlumno. La sintaxis es create non-cluster index, nombre de la tabla, el nombre del constraint, del índice, la tabla, y entre paréntesis el nombre del campo sobre el cual se define dicho índice. Entonces tenemos que vamos a crear un índice lógico llamado apellido, definido sobre la tabla alumno en el campo APAlumno. Creamos el índice y luego verificamos su existencia utilizando el procedimiento spHelindex. Como vemos, en la ventana de resultados tenemos un índice non-cluster, o sea, un índice lógico definido sobre el campo APAlumno. A continuación, vamos a verificar la consulta anterior. Hacemos la consulta, pero verificamos el plan de ejecución estimado. Como se observará en la pantalla de resultados, ya nos está invocando al proceso sort. Se está utilizando al contrario al índice que hemos creado, al índice lógico apellido, de manera que es una especie de tabla referencial donde se encuentran ordenados ya los registros en base a apellidos y simplemente se verifica en la tabla el índice y se extraen los registros para poder presentarlos de manera directa. El proceso es mucho más rápido y menos costoso que utilizar un proceso sort. Buena parte de esta tarea la realiza entonces el índice. Vamos a crear ahora un segundo índice lógico basado en dos campos, dir profesor y app profesor. Verificamos la existencia y a continuación, si consultamos a la tabla profesor solicitando los mismos campos que son el criterio del índice lógico, la consulta solo obtendrá los datos del mismo índice, porque este índice tiene estos datos grabados y no recurrirá a la tabla para buscar más datos. Luego esta consulta es muy rápida. Mostrando el plan de ejecución estimado, ¿no? Entonces vamos a crear un índice lógico basado en dos campos de la tabla profesor, dir profesor y app profesor. Al verificar la consulta y el plan de ejecución estimado,
Solo solicitando los campos dir profesor y app profesor, que son los campos que contiene casualmente el índice, observamos de que el trabajo es mucho más directo porque se está utilizando el índice dir app, que es casualmente los campos que nosotros estamos buscando. Esta consulta es bastante rápida. Se le conoce como índice y consulta cubierta. Eliminación de índices. Verificaremos primero los índices que contiene la tabla, en este caso alumno. Hay dos índices lógicos y hay un índice físico. Eliminamos primero los índices lógicos con drop index, nombre del índice precedido del nombre de la tabla a la cual pertenece. Ejecutamos. Luego eliminamos el siguiente índice. Luego eliminamos el índice físico. En el caso de la tabla profesor, verificamos los índices que tiene también. Tiene un índice lógico. Tiene dos índices lógicos. Vamos a eliminar el primero. Luego verificamos que ya no existe y tenemos otro índice más. Lo eliminamos y finalmente verificamos que ya no tenemos ningún índice.